Buenas noches para todo el mundo aquí en Cristo Rey Radio TV. Y bueno, esta es una noche algo especial para todos porque nos encantan los dulces, nos gustan los disfraces y sobre todo porque los niños ven como una noche de diversión para ellos convertirse y adultos también en superhéroes o en otra profesión o en algún personaje del mundo. La fiesta de los dulces yo le llamo la fiesta de los niños. En otras partes del mundo tiene otro nombre. En otras partes del mundo se llama Halloween. ¿Qué es? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué se celebra? El 31 de octubre siempre guarda la polémica sobre su origen. Algunas creencias lo tienen como una práctica malvada, mientras que para otras hace parte de su cultura, de su identidad cultural. Aquí te contamos un poco sobre su origen. La fiesta de Halloween, que se celebra alrededor del mundo el 31 de octubre, es una de las más populares, después, por supuesto, de la fiesta de Navidad. En Colombia, esta fiesta está enfocada principalmente en los niños y por eso es común que las calles de las ciudades se llenen de muchos niños disfrazados de diferentes personajes favoritos, de diferentes roles, de policías, de carpinteros, de ángeles, de bomberos, de fantasmas, hasta de diablos, hasta de demonios. Cuando no sabemos perfectamente que hay muchos disfraces y nos aprovechamos para muchas ocasiones asustar a los niños. Y lo favorito es que muchos niños a veces se pierden porque se los roban para cometer ritos paganos, satánicos. Comiendo dulces, pidiendo dulces al son ya tradicional. Triqui, triqui. No se dicen esas palabras hoy en día. Quiero dulce, quiero la paz para mí. Quiero la paz, quiero dulces para mí. ¿Cuál es su origen? Sin embargo, esta tradición está enlazada en costumbres ancestrales de otras partes del mundo, que es posible que para muchos sean desconocidas y que para otras estén relacionadas con prácticas oscuras. Estas son algunas de ellas. Bueno, esas prácticas oscuras yo creo que las dejamos para otro plano, porque aquí lo que nos interesa es lo positivo, lo bonito, lo que nos une a nosotros como familia o amigos. Es importante saber cuál es el bien para seguirlo y cuál es el mal para evitarlo. ¿Qué significa Halloween? La palabra en sí es la contracción al término en inglés All Hallows Eve, traducida literalmente como la noche de todos los santos. ¿La noche de los qué? La noche de todos los santos. Y fue tomada hace ya varios siglos como resultado del sincretismo, es decir, el sistema en que se concilian varias doctrinas diferentes en las tradiciones cristianas y en las tradiciones paganas, sobre todo en la cultura celta.
Hay que tener cuidado, mis queridos amigos, porque tras de esto, como en toda parte, se esconden detrás del telón algunos personajes inescrupulosos que se aprovechan para robar niños, repito, para hacer cultos indebidos, cultos satánicos. Закрой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Desde entonces, bajo la creencia de que en esta noche los santos tienen una especie de conexión con el mundo de los vivos, se hacen ofrendas rituales en todo planeta. Debemos saber muy bien que la Iglesia Católica, y con mucho más respeto la Iglesia Católica antigua, no estamos de acuerdo con estos rituales, porque mucha gente se aprovecha para hacer ritos paganos. Solamente debemos orar hoy por los fieles difuntos, lo mismo que en el día de mañana. Debemos tener en cuenta que hoy es un día muy dulce, en la cual muchos niños en el mundo entero, en diferentes países, respetando las culturas, celebran la fiesta de los niños y se aprovecha para estar en familia. Eso es lo importante de estar en familia, en una fiesta de verano que coincida con prácticamente ya casi el fin del año. Mis queridos hermanos en Cristo nuestro Señor, tenemos que tener mucho cuidado con estas fiestas, no dejarnos convencer de que muchas veces nos vamos por otro lado y nos encaminamos a otros tipos de reuniones. Especialmente tener cuidado con los niños, que los niños donde salgan a las calles a solicitar ese dulce, sean dulces puros, porque a veces también se aprovecha la humanidad corrompida para introducir en los dulces algunos productos químicos que no les favorece para nada a los niños. Cristo Rey Radio TV, predicando y celebrando el amor de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Somos una iglesia católica, apostólica, antigua, no romana. Bien, recordamos que en países como en Colombia, los municipios en Cundinamarca sí están guardando el toque de queda para esta noche, entonces muchos infantes no pudieron salir a recoger sus dulces como habitualmente se hace. En todo caso, pues eso no quiere decir que los niños no van a disfrutar de su noche de dulces o de su noche de disfraces, porque pues la familia se va a encargar de darle la diversión correspondiente a los nenes para que no estén aburridos. Y bueno, hay películas para todo tipo de personas, ¿no? Y en especial los chiquitines, pues se les puede mostrar cosas educativas, lúdicas, algo que les enseñe, les deje algo positivo. Sin embargo, pues a los jóvenes les gusta asustarse un poquito, eso no tiene nada de malo, asustarse un poquito, o ser un personaje que siempre ha querido ser, o una profesión, bueno, son muchas cosas. En todo caso, el disfraz tiene un significado, todo lo que hacemos nosotros tiene un significado. Es ese significado que tenemos que saber, el por qué yo me pongo de Caperucita, o el yo por qué de ángel, o el yo por qué de policía, o el yo por qué también de otros seres místicos. Entonces, como les decía, en Colombia sí se está guardando el toque de queda en algunos municipios. En otros países, pues no, a pesar del COVID, se están
realizando pues reuniones y todo eso. Hay que tener mucho cuidado, ustedes ya saben por qué. Sin embargo, no podemos obviar que la otra parte de la vida pues es la muerte y es lo normal. En nuestro cotidiano es lo normal, ¿no? Si no hay vida, si hay muerte hay vida, y si hay vida hay muerte. Entonces no debemos ver esto como tan oscuro y tan no, sino que como seres humanos siempre nos va a traer eso que no conocemos, ese misterio nos atrae. Así que continuamos. Así que continuamos con dar a conocer que de verdad todo lo que vive muere. Es importante saber que cuando un ser humano vive, nace, está expuesto a crecer, a reproducirse, a dar buenos frutos o malos frutos, a sabiendas de que somos unos seres humanos que tenemos un cuerpo, un alma y que tenemos que rendir cuentas un día de nuestros actos. Es importante conocer de la muerte. La muerte es un nacer a otra vida y esa otra vida es la felicidad o el castigo, de acuerdo a nuestro diario vivir y nuestro comportamiento en este paseo terrenal. Yo los invito, mis queridos niños, a que tomemos la opción muy amablemente. Si nos disfrazamos, que sea de personajes, héroes, personajes, roles de nuestra vida, y no personajes que nos lleven a cosas indebidas, a fantasmas. Sí es cierto, pueden haber fantasmas, como pueden no haber, pero tenemos que ser realistas. La muerte no debemos recibirla como un castigo, sino como un nuevo nacer. Debemos morir para nacer a otra vida. Yo les invito a que leamos una partecita del Salmo 23 y así estemos hoy reunidos en la noche dulce de los niños en familia. ¿Por qué no hacer una oración bonita antes de celebrar una comida, un compartir de dulces en familia, donde quiera que me encuentre y en cualquier parte del mundo que yo esté? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige por amor de su nombre. Aunque pase por quebrantos oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. La mesa ha preparado para mí frente a mis adversarios, con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor para largos y largos días. Quien está con Dios, nada le faltará. El Señor es mi pastor. Esto es palabra de Dios. Yo los invito a que veamos películas, a que dialoguemos en familia, a que estemos reunidos en familia de verdad y compartamos unos sanos dulces con alegría, con entusiasmo, dándole gracias a Dios por este mes que ha terminado, mes del Santo Rosario, mes de muchas cosas bonitas, y no nos dejemos llevar
de cosas feas. Cuidado los niños desobedientes. Dios los bendiga, mis queridos niños, y que disfruten esta noche dulce de los niños en todo el mundo. Mil bendiciones para todos. Muy bien, recordamos a todas las personas que están cuidando niños y a los padres de familia que por favor no olviden decirles a los niños que laven muy bien sus dientes, porque como lo saben, después de cada dulce, o mejor dicho, después de los gozosos, vienen los dolorosos. Los vamos a dejar en compañía de un audio de un cuento de terror de Allan Poe. Hasta pronto. Nueva York, en el siglo XIX. ¿Sí, Oscar? Perdone que le interrumpa en su trabajo, señor, pero ya está aquí la señorita Wallace. Oh, qué puntual. La cité a las 5 y son las 5. Hágala pasar. Ah, Oscar, y sírvanos té. Sí, señor. Ahora les traigo el té. Emily Wallace. Una de las firmas más prestigiosas de The Raven Journal. Buenas tardes, señor. Oh, pase, señorita Wallace. Me sorprende. Es joven y muy atractiva. No me la imaginaba así. Le estoy muy agradecido, señorita Wallace, por haber aceptado. El caso me interesa. Se ha dicho que... Se han dicho acerca del caso del señor Valdemar muchas tonterías. ¿También en el Raven Journal? Bueno, pues la verdad es que en el periódico en el que usted escribe, señorita Wallace, y espero que no se ofenda por ello. No, no se preocupe. No me ofenderá si me dice que en el Raven Journal también se han dicho muchas tonterías sobre el caso del señor Valdemar. Se lo encargaron al estúpido de Mike Hames, uno de los redactores más torpes. Pero aquí me tiene, dispuesta a escuchar su versión de lo ocurrido. Estoy convencida de que sobre el caso que ahora nos ocupa se ha difundido una historia, digamos, desvirtuada. No lo dude, señorita Wallace. Oh, pero por favor, siéntese. Gracias. ¿Sabrá algo de las teorías de Mesmer? Me temo que no. Y bien, le confieso que estoy impaciente por conocer su versión de los hechos. Perdonen, pero... Sí, Oscar. Sírvanos. A no ser que la señorita Wallace prefiera... Me gusta el té. ¿Sabe quién fue el primero que bebió té? No lo sé. ¿Quién fue? ¿Un japonés? Oh, no. Los japoneses descubrieron el té 2000 años después que los chinos. Ah, o sea que fue un chino. Un emperador chino. Hace más de 4000 años, hirviendo agua debajo de un árbol, cayeron en la olla algunas hojas. Las hojas del árbol, que era el árbol del té, dieron al agua un sabor maravilloso. No lo sabía. ¿Y usted, Oscar? Tampoco, señor. Creí que eran los indios los que... La India es el país que más té produce en todo el mundo. En la India y también en la isla de Ceilán, los ingleses crearon grandes plantaciones. Se dice que los ingleses beben más de 2000 tazas de té al año. Oh, interesante. Conste que hasta hace unos meses del té lo único que sabía era cómo beberlo. Tuve que escribir un reportaje sobre el té. Perdone, no estoy aquí para hablarle... Bueno, le agradezco que me haya ilustrado acerca del descubrimiento del té. Soy muy curioso. ¿Y yo? Por lo que ahora espero que sea usted el que me ilustre sobre el tema... ¿Sobre el caso Valdemar? Si no desean otra cosa... Oh, sí, Oscar. Puede retirarse. Gracias, señor. Espero que las pastas sean del agrado de ustedes. Seguro que sí. El caso Valdemar. Del señor Valdemar. Debo serle sincero. No me sorprendió el que el caso provocara tantos comentarios y hasta discusiones. Dadas las circunstancias, de no haber levantado tantas polémicas habría sido un milagro. ¿Qué circunstancias? Las creadas por cuantos estuvimos implicados en el caso.
Qué gran error. Estuvimos de acuerdo en que, hasta que no tuviéramos la oportunidad de investigar más a fondo lo ocurrido, debíamos mantener el asunto alejado del conocimiento público. Y ya sabe lo que pasó. Lo contrario a lo que nosotros deseábamos. Se difundió entre la gente una historia que, al menos yo, considero espúrea. Una historia no solo falsa, sino también exagerada. Se convirtió en fuente de muchas desagradables tergiversaciones y, como es natural, de profunda incredulidad. Todos los partícipes en el caso somos culpables de ello. Pero el lamentarse no sirve para nada. Así que... ¿Me hizo llamar? Sí, señorita Wallace. Para que usted, en su periódico, dé a conocer los hechos tal como en verdad sucedieron. En la medida en que me es posible comprenderlos. Pero el té, señorita Wallace, se enfría. ¿Una pasta? Ah, sí, gracias. Le recomiendo esta. ¿Y? Es deliciosa. Se lo diré a Oscar. Está muy orgulloso de las pastas que hace. Le alegrará saber que le gustan. El té, señorita Wallace. ¿Y por qué yo? Soy un asiduo lector suyo. Lástima haberme perdido su reportaje sobre el té. Estaría de viaje, porque todos los días desayuno con The Raven Journal. Y una mañana se atragantó leyendo la crónica de Mike Hames sobre el caso del señor Valdemar. Cierto. Es un tipo odioso. Cuenta lo que le cuentan, y lo que le cuentan se lo cuentan en las tabernas. No se molesta en investigar. Pero leyéndola a usted nunca me he atragantado. Me gusta su estilo. Sé que no me defraudará. Bueno, le escucho. Pero, un momento. Juraría que guardé... Aquí está. Mi libreta. Tomaré notas. ¿Ya? Sí, ya. Durante los últimos 3 años, más o menos, el mesmerismo atrajo repetidamente mi atención. ¿Sabe lo que es? El mesmerismo. La doctrina del magnetismo animal. ¿Cómo hipnotizar? Es cierto, señorita Wallace. Mesmer para muchos no fue otra cosa que un charlatán. Pero no para mí. De repente, hace unos 9 meses, se me ocurrió que, en la serie de experimentos hechos hasta entonces, existía una omisión muy notable e inexplicable. ¿Qué omisión? Nunca se había hipnotizado a nadie in articulo mortis, al borde de la muerte. ¿A punto de morir? Así que, aun no habiendo sido nadie hipnotizado en tal estado, quedaban por comprobar varias cuestiones. ¿Qué cuestiones? En primer lugar, si el paciente, in articulo mortis, sería susceptible de influencia magnética. En segundo lugar, si en el caso de que lo fuera, si su estado aumentaba o disminuía tal influencia. Y en tercer lugar, hasta qué punto, o por cuánto tiempo, el proceso magnético podría detener el avance de la muerte. Algo apasionante. Sí, algo apasionante, desde luego. Quedaban por aclarar otras cuestiones, pero las que más me interesaban eran las que le acabo de decir, sobre todo la última, por la gran importancia que podrían tener sus consecuencias. ¿Y qué hizo? Ante todo, pensar si entre mis conocidos habría alguno que me pudiera ayudar a la verificación de tales puntos. Acabé acordándome de mi amigo, Ernest Valdemar. El compilador de la biblioteca forénsica. El mismo. Goza por tal compilación de una gran fama. Y justa. Es también, bajo el seudónimo de Issachar Marx, el autor de las traducciones al polaco de Wallenstein, la conocida trilogía dramática del poeta Johann Christoph von Friedrich Schiller, y de Gargantúa, novela del francés François Rabelais. Y el señor Valdemar, desde 1839, residió en Harlem, cerca de aquí, en Nueva York. Pienso que en un futuro no muy lejano, tal pueblo será absorbido por esta ciudad. El señor Valdemar es, bueno, o era... ¿Es o era? Permítame que prosiga. Perdón, desde luego. ¿Otro té, señorita Wallace? Se lo agradezco, pero no más pastas. Engordan. Si está frío... Oh, no. Está perfecto. ¿Oh? El señor Valdemar
siempre se distinguió por su extremada delgadez. Sus piernas... Sí. Sus piernas se parecían mucho a las de John Randolph. ¿A las de John Randolph? ¿Ese congresista que decía ser descendiente de Pocahontas? Un tipo tan excéntrico. Perdone, pero me estoy imaginando las piernas del señor Valdemar. También llamaba la atención por sus patillas blancas que tanto contrastaban con su pelo negro. Algunos creían que usaba peluca. Era de un temperamento muy nervioso. Un temperamento que le convertía en un buen sujeto para experimentos mesméricos. 2 o 3 veces lo había hipnotizado con facilidad. Pero... ¿Pero qué? Me decepcionó bastante al no alcanzar otros resultados que, dada su especial constitución, había previsto. ¿Por ejemplo? Su voluntad nunca logré que quedase bajo mi total dominio. No pude ejercer sobre él un control absoluto. Y respecto a la clarividencia, no conseguí ningún resultado del que me pudiera fiar. No supe si, sometido al estado hipnótico, percibía lo que, en un estado normal, no se es capaz de captar. Siempre atribuí mis fracasos a su mala salud. Unos meses antes de conocernos, los médicos le habían declarado tuberculoso crónico. La verdad es que el señor Valdemar acostumbraba a referirse a su cercana muerte con una sorprendente tranquilidad. Para él, el morir era algo que no se puede evitar, ni tampoco lamentar. Por lo que me acaba de decir, parece que el señor Valdemar resultaba una persona apropiada para lo que pensaba llevar a cabo, ¿no? Efectivamente. Sabía, porque conocía bien su forma de pensar, que no se iba a negar a colaborar conmigo. Lo que me proponía entraba dentro de su filosofía. Y sin parientes en América de los que pudiera temer una intromisión. En conclusión, que le hablé francamente del asunto, y para mi sorpresa, pareció interesarle vivamente. ¿Para su sorpresa? Sí, para mi sorpresa, señorita Wallace. Porque, aunque con anterioridad siempre se había prestado de buen grado a mis experimentos, nunca demostró por ellos particular interés. Su enfermedad era de las que permiten calcular con bastante exactitud cuándo sobrevendrá la muerte. Convenimos en que él me llamaría 24 horas antes del momento anunciado por los médicos que le atendían para su fallecimiento. Hace 7 meses, escrita por el propio Valdemar, recibí una nota en la que me decía: Estimado P., ya puede usted venir. Tanto el doctor D como el doctor F coinciden en que no pasaré de mañana a medianoche. Y puedo asegurarle de que han calculado muy bien, Valdemar. La nota me fue entregada media hora después de haber sido escrita. Al momento me fui a su casa. Al cuarto de hora, ya estaba en la habitación del señor Valdemar. Del moribundo Valdemar. No le había visto desde hacía 10 días y me aterró el espantoso deterioro que en ese tiempo se había producido en él. ¿Qué alteraciones presentaba? Su rostro, señorita Wallace, era de un terrible color plomizo. No había el menor brillo en sus ojos. Y aunque siempre había sido extremadamente delgado, como ya le dije, en tal ocasión estaba muy demacrado. Tanto que la piel se había abierto en los pómulos. Su rostro era horrible. Sí, no lo dudo, a juzgar por lo que me ha dicho. No paraba de toser. La expectoración acabó alterando mis nervios. Su pulso apenas se percibía. Sin embargo, conservaba una notable claridad mental. Diría que extraordinaria. Y las fuerzas no le habían abandonado por completo. Me habló con claridad. Tomaba, sin necesidad de que nadie le ayudara, algunos calmantes. Lo encontré al entrar en su habitación, recostado en la cama sobre varias almohadas, escribiendo notas en una libreta. ¿Estaba solo? Oh, no, señorita Wallace. Le acompañaban los doctores D y F. Estaban a su lado atendiéndole.
Luego de estrechar la mano a Valdemar, llevé aparte a los médicos y les pedí que me detallaran el estado del paciente. ¿Qué le dijeron? El pulmón izquierdo de Valdemar, desde hacía 18 meses, estaba en un estado semióseo o cartilaginoso, no pudiendo en absoluto desempeñar su función vital. ¿Y el pulmón derecho también? El pulmón derecho, en la parte superior, también estaba parcial o totalmente osificado. La parte inferior era ya solo un amasijo de tubérculos purulentos entremezclados. Ya todo en la parte inferior era esa masa blanquecina, purulenta, que se forma en los pulmones de los afectados por la tuberculosis. Había varias perforaciones importantes y una parte del pulmón estaba definitivamente adherida a las costillas. Es algo terrible. Sí, señorita Wallace, algo terrible. Los doctores también me dijeron que las alteraciones del lóbulo derecho del pulmón eran recientes. El proceso de osificación se había extendido con una rapidez poco frecuente, insólita. Un mes antes, no había el menor síntoma y hacía solo 3 días que se habían observado las adherencias. Y aparte de la tuberculosis, los médicos sospechaban que Valdemar tenía un aneurisma de aorta. ¿Una dilatación anormal? Pero los síntomas de osificación impedían hacer un diagnóstico exacto. Los doctores opinaban que moriría hacia la medianoche del día siguiente, domingo. Eran las 7 de la tarde del sábado cuando hablaba con ellos. Tanto el doctor D como el doctor F, al retirarse de la cabecera de la cama de Valdemar para hablar conmigo, se habían despedido de él. Se habían despedido para siempre. Pero, a petición mía, aceptaron visitar al paciente hacia las 10 de la noche del día siguiente. ¿Y se quedó solo con el señor Valdemar? No, solo no, porque también estaban en la habitación un enfermero y una enfermera. Pero como si lo estuviéramos. Porque tanto el hombre como la mujer se mantenían retirados de nosotros. Cuando se fueron los médicos, hablé francamente con Valdemar de su cercana muerte y del experimento que le había propuesto. ¿Y seguía dispuesto a llevarlo a cabo? Oh, sí. Y no solo eso. Estaba ansioso porque lo realizara. Me insistió en que lo empezara. Pero no me sentía autorizado a llevar a cabo una intervención de tal naturaleza solo con la presencia de aquellos testigos. En caso de algún accidente repentino, la verdad, no confiaba en ellos, por lo que aplacé el experimento hasta cerca de las 8 del día siguiente. Fue la hora en que llegó el señor Theodore L., un estudiante de medicina a quien conocía. Él me libró de toda preocupación. Mi intención inicial había sido la de esperar a los médicos. ¿Y no les esperó? No aguardé a que llegaran. Me vi obligado a proceder no solo por la insistencia del propio Valdemar, sino también porque llegué a la conclusión de que no había tiempo que perder. Valdemar empeoraba rápidamente, se consumía. ¿Y qué hizo? Pedí a Theodore que anotara todo cuanto ocurriera. Él accedió amablemente a mi petición. Lo que le voy a relatar a continuación está sacado de sus notas. Notas, unas abreviadas, otras verbatim, palabra por palabra. ¿Podré...? ¿Sí? ¿Leerlas? Por supuesto, señorita Wallace. Después se las dejaré. Continúe. La verdad me tiene expectante. Faltaban 5 minutos para las 8, cuando, tomando la mano del paciente, le rogué que manifestara con toda la claridad que le fuera posible al allí presente Theodore L., que estaba dispuesto a que yo le hipnotizara en el estado en que se encontraba. ¿Qué dijo? Su respuesta, aunque débil, pero audible, fue esta. Sí. Quiero ser hipnotizado. Temo que lo haya retrasado demasiado. Retrasado. Me extrañó su comentario. Pero mientras decía tales palabras, yo ya había comenzado a hacer los pases que sabía
por anteriores ocasiones que eran los más efectivos con él. ¿Pases? Sí, pases magnéticos. Le ruego que... Bueno, al decir pases, me refiero a los movimientos que son necesarios hacer con las manos para hipnotizar a personas. Ah, ya. Imitan el movimiento que se emplea para imantar el acero. ¿Y eso? Según Mesmer, en quien yo creo, los astros influyen en el cuerpo humano. Los astros ejercen un influjo mutuo entre sí. Y a su vez, como escribió en De Planetorum Influxu in Corpus Humanum sobre el cuerpo humano, llegando a condicionar, modificar su sistema nervioso de una forma semejante a la atracción que el hierro recibe del imán. El cuerpo humano tiene una propiedad similar a la del imán. Mesmer llamó a tal propiedad magnetismo animal. Y a sus pacientes los trató con imanes, hasta que se dio cuenta de que no era el imán lo que curaba a sus pacientes, sino la influencia psíquica que él mismo irradiaba. Por lo que a partir de entonces, en vez de imanes, pasó sus manos por las partes enfermas de sus pacientes. Tales pases son los pases magnéticos. Comprendo. Decía que usted comenzó a hacer unos pases al señor Valdemar. Sí. Y noté enseguida el efecto causado en él por el primer movimiento lateral de mi mano sobre su frente. Pero después, aunque empleé todos mis poderes, no logré otros efectos, o al menos no me resultaron perceptibles hasta después de las 10. Ya habían llegado los doctores D y F. Les expliqué en pocas palabras cuáles eran mis intenciones. Y como nada objetaron, dado que el señor Valdemar agonizaba, continué el experimento. Cambié los pases laterales por otros verticales y dirigí la mirada directa, fijamente, al ojo derecho de Valdemar. Su pulso ya era casi imperceptible. Su respiración eran estertores a intervalos de medio minuto. Así, durante un cuarto de hora. Al acabar este periodo, un suspiro natural pero muy profundo surgió del pecho del moribundo, cesando la estertórea respiración. Digamos que los estertores no eran perceptibles. No cambió el ritmo de la respiración. Valdemar tenía las manos y los pies como el hielo, totalmente heladas sus extremidades. ¿Y la influencia hipnótica? Fue a las 11:05 cuando percibí signos inequívocos de la influencia mesmérica. ¿Qué señales? Su mirada, vidriosa, adquirió esa expresión desasosegada que es fruto de todo examen interior, algo que jamás se ve sino en casos de hipnotismo. Resulta inconfundible. Unos cuantos pases laterales le hicieron parpadear, como al acercarse al sueño. Palpitaron, le temblaron. Y con otros pases se los cerré por completo. Sin embargo, no me quedé satisfecho con el estado que presentaba Valdemar, por lo que continué los pases, empleando a fondo mi voluntad hasta lograr que todos sus miembros quedaran rígidos. Le había colocado con anterioridad en la posición que juzgué le sería más cómoda. Las piernas, los brazos estirados, la cabeza algo levantada. Cuando finalicé con tales pases, ya era medianoche. Pedí a los doctores que examinaran el estado de Valdemar. Tras algunas comprobaciones, admitieron que se hallaba inmerso en un profundo trance hipnótico. Un trance hipnótico bastante insólito. O sea que le sorprendió. Cierto. Y también aumentó la curiosidad que tenían, diría que en grado sumo. El doctor D decidió pasar toda la noche a la cabecera de Valdemar, mientras que el doctor F se retiró prometiendo volver al amanecer. Theodor L, así como los enfermeros, también se quedaron. ¿Qué hicieron? Dejamos descansar al paciente hasta cerca de las 3 de la madrugada. Luego me acerqué a él y le encontré en el mismo estado en que se hallaba al irse el doctor F. El señor Valdemar no había movido ni un dedo. No, cierto, ni un dedo, señorita Wallace. Yacía en la misma posición y su pulso era imperceptible. ¿Respiraba sin esfuerzo? Sí, respiraba tranquilamente, aunque casi de una manera imperceptible. Su respiración, si no se le acercaba un espejo a los labios, no se le notaba. Sus párpados
cerrados con naturalidad, y sus extremidades tan rígidas y frías como el mármol. Su aspecto debía de ser... ¿Sobrecogedor? No lo crea, señorita Wallace. Su apariencia en general no era precisamente la de la muerte. Al acercarme a él, intenté influir haciendo un ligero esfuerzo sobre su brazo derecho para que así siguiera los movimientos del mío, que movía suavemente sobre su cuerpo. Anteriormente con otros pacientes no lo había logrado. Y la verdad es que con Valdemar tampoco pensaba que lo lograría. Pero para mi asombro, su brazo seguía, débil pero seguro, el movimiento que hacía el mío. Decidí decirle algo. Señor Valdemar, ¿duerme usted? No responde. Pero en los labios, sí. En sus labios hay un ligero temblor. Como si quisiera... Señor Valdemar, ¿está dormido? Los labios le siguen temblando. Señor Valdemar, ¿duerme usted? Su cuerpo se ha agitado con un ligero estremecimiento. Sus párpados se abren un poco. Lo suficiente para que pueda ver una línea blanca en sus ojos. Los labios se mueven. Algo parece que... Sí. Ahora estoy dormido. Valdemar, yo no me despierte. No me despierte. Déjeme morir. Así. Sus brazos están tan rígidos, tan fríos como antes. Pero el derecho sigue los movimientos del mío. Señor Valdemar, ahora sigue sintiendo dolor en el pecho. No me duele. Me estoy muriendo. Se está muriendo. ¿Y? No me pareció aconsejable seguir molestándole, señorita Wallace. No le volví a hablar. Le dejé descansar, dejando de actuar magnéticamente sobre su brazo derecho, hasta que llegó el doctor F. Lo hizo antes de lo anunciado. Aún no había amanecido. El doctor F se llevó una sorpresa. No pensaba que Valdemar aún estuviera vivo. Le tomó el pulso, le acercó un espejo a los labios y me pidió que le hablara otra vez. Señor Valdemar, ¿sigue usted durmiendo? Está como haciendo un gran esfuerzo. Vuelven a temblarle los labios y sus párpados se entreabren. Sí. Aún duermo y muriéndome. La opinión, o mejor será decir que el deseo de los doctores, fue el dejar al señor Valdemar en aquel estado hasta que le sobreviniera la muerte. Suponíamos que sucedería pasados pocos minutos. Decidí, sin embargo, dirigirle la palabra una vez más, repitiendo la misma pregunta. Señor Valdemar, ¿sigue usted durmiendo? Sí. Se está produciendo un notable cambio en su rostro. Sus facciones, sus párpados se abren lenta, muy lentamente. En sus ojos, las
pupilas girando hacia arriba desaparecen. Y la piel, toda la piel de su rostro, adquiere una tonalidad cadavérica, más semejante al papel blanco que al pergamino. Los círculos sépticos, las manchas redondas que hasta ahora se veían en el centro de cada una de sus mejillas, se apagan. Lo hacen con brusquedad, como la llama de una vela cuando se apaga de un soplo. El labio superior se contrae, se repliega, deja ver los dientes, hasta ahora ocultos. La mandíbula inferior se ha aflojado. El ruido que ha producido, todos lo hemos oído. Su boca queda abierta de par en par. Y la lengua, hinchada, ennegrecida. Valdemar. Señorita Wallace, todos cuantos estábamos allí presentes, se nos suponía acostumbrados a los horrores de un lecho de muerte. Pero en aquel momento, el aspecto, la apariencia de Valdemar era tan espantosa, tan horrible, tan pavorosa, que todos, sin excepción, todos nos apartamos de la cama. Nunca había visto un rostro tan... Por favor, no siga. Estoy asustada. Si lo sabe el director, se burlaría de mí. Su relato me ha estremecido. Oh, perdóneme. No. Le agradezco que me lo haya contado de una forma tan realista. Ojalá, de escribir sobre el caso Valdemar, lo hiciera con la fuerza con la que usted me lo cuenta. Impresionaría a los lectores. Espero que tenga la oportunidad de hacerlo. Y de echar por tierra esas malsanas versiones que se han dado sobre lo sucedido a Valdemar. Magnífico. Y el señor Valdemar, supongo por lo que me ha dicho, murió en aquella madrugada. Ay, señorita Wallace, todos comprobamos que en Valdemar no había ya ningún signo de vida. Los doctores D y F, Theodore L., el enfermero, la enfermera y yo mismo, por lo que le creímos muerto. Pero... ¿Pero qué? ¿No me irá usted a decir que... o sí me lo dirá? No sé, señorita Wallace. No sé si usted me creerá. ¿Y por qué no había de creerle? Es que lo que ocurrió seguro que la asombrará. La asombrará en caso de que no se muestre incrédula. Temo que... Se lo ruego, continúe. Usted confía en mí y yo confío en usted. ¿De acuerdo? De acuerdo, señorita Wallace. Y si... También considero que mi deber es continuar contándole la historia, la verdadera historia de lo que pasó en casa del señor Valdemar. Íbamos a confiarlo, convencidos de que había muerto, a los enfermeros. Fue cuando, disponiéndonos a salir de la habitación, oímos algo a nuestras espaldas. Algo horrible. Algo que nos dejó paralizados. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué fue lo que oyeron, aterrados, cuantos se hallaban en la habitación del señor Valdemar? Oyeron algo espantoso. ¿Qué? Si usted se atreve, lo sabrá en nuestro próximo programa, como también sabrá la verdad, toda la verdad, sobre el caso del señor Valdemar. No se pierda nuestro próximo programa.
se lo seguirá pasando de miedo, con Edgar Allan Poe. Y es que la verdad sobre el caso del señor Valdemar es uno de los relatos más macabros de Poe. Cuando se publicó por primera vez, causó entre los lectores del American Review en diciembre de 1845 una gran conmoción. Las descripciones de Poe les pusieron los pelos de punta. Algunos las consideraron repulsivas. En la actualidad, pasados 153 años de su publicación, sigue estremeciendo, porque poco a poco nos hunde en el terror, como solo un maestro del género sabe hacer. En este relato, la verdad sobre el caso del señor Valdemar, queda patente una de las grandes preocupaciones de Poe: la no muerte de los muertos. La muerte aparente le inquietó y la angustió, como la posibilidad de ser enterrado en vida o la posibilidad de resucitar. Temáticas que, tras Poe, cultivaron muchos autores, pero la verdad sobre el caso del señor Valdemar es inigualable. Resulta, ante todo, veraz, tanto que, como ya les hemos dicho, no pocos creyeron que se trataba de un caso real. Veraz porque Poe no duda en planteárnoslo de tal manera, pese a que se trata de un caso de mesmerización, y en la magnetización no todos creían, pero Poe la hace creíble por la manera en que la pone en práctica el narrador. Los pases magnéticos, las preguntas que hace al señor Valdemar, los síntomas que presenta, ahí está el secreto de Poe. Hacer la ficción real una aterradora realidad a la que usted, todos, estamos viviendo. Sí, ¿qué oyeron cuantos estaban en la habitación de Valdemar? Algo como una vibración horrible, un sonido procedente ¿de dónde? Porque el señor Valdemar había muerto. No tenía ningún signo de vida. Oh, no era así. Si el señor Valdemar hubiera podido decir más de lo que dijo, tal vez diría: me estoy hundiendo en un abismo negro, muy negro. Ni una mota de luz, ni el más leve sonido.
la experiencia a la que accedí someterme in articulo mortis al borde de la muerte. Es algo horrible. Vivir sin vivir, morir sin morir y seguir hundiéndome en un abismo eterno. No, no. Y en ese abismo le veo a usted. ¿Qué oyeron? Algo horrible. Algo que nos dejó paralizados. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? Es algo espantoso. ¿Pero qué era? Oh, señorita Wallace. Su lengua, hinchada y negruzca, vibraba. ¿Vibraba, dice? Oh, sí, se lo aseguro. Puede que la vibración durara 1 minuto. Con certeza no lo sé. Después, de las mandíbulas abiertas e inmóviles de Valdemar, surgió una voz que... sería por mi parte una locura intentar describirla. Una voz que nos heló la sangre. Hay 2 o 3 epítetos que, al menos en parte, pueden considerarse adecuados para explicarle cómo era. ¿Sí? Puedo decirle, por ejemplo, que era una voz áspera, quebrada y hueca. Pero el sonido en conjunto, eso sí que no se lo puedo explicar. Imposible. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nunca un sonido semejante ha lastimado el oído humano. No lo ha irritado. Nadie ha percibido tales resonancias. Por separado sí, pero juntas no. Y menos de un hombre. ¿Muerto? ¿O no? 2 características, sin embargo, puedo señalarle como propias de tal sonido. Es algo que pensé en aquel momento y es algo que aún sigo pensando. Puede dar cierta idea de su condición sobrenatural. ¿Sobrenatural? Sí, señorita Wallace. Sobrenatural. Porque natural no era. ¿Qué características? La voz parecía llegar desde muy lejos a nuestros oídos, al menos a los míos. Como si proviniera de una caverna situada en las profundidades de la tierra. Sí, una cosa así. ¿Y cuál es la otra característica? Señorita Wallace, me temo que no va a entenderme. Que yo no voy a entender. No, bueno, perdone, señorita Wallace. Creo que no me he expresado correctamente. No va a entenderme porque yo no voy a ser capaz de que me entienda. Me faltan palabras. Sí, palabras para manifestarle la sensación que... Bien, lo intentaré. La voz me produjo la misma sensación que producen al tacto las materias gelatinosas y... ¿Gelatinosas? Sí, y viscosas. Una sensación, desde luego, muy desagradable. Y tratándose de un sonido, pavorosa. Y de una voz. Porque le estoy hablando de ambos. De sonido y de voz al mismo tiempo. No le comprendo. Quiero decir, señorita Wallace, quiero decir que el sonido consistía en un silabeo muy claro. ¿Claro? Sí. De una claridad tal que asombraba y aterraba. El señor Valdemar hablaba. ¿Hablaba? ¿Qué hablaba?
Respondía a la pregunta que le había hecho unos minutos antes. Y antes de que ustedes creyeran que había muerto. ¿O estaba muerto? No sé, estoy terriblemente confundida. Sería raro no estarlo, señorita Wallace. Yo, como recordará, le había preguntado... Señor Valdemar, ¿sigue usted durmiendo? No me respondió. Fue cuando comenzó a producirse un cambio notable en su rostro. ¿Y qué dijo el señor Valdemar? Sí. No. Estuve durmiendo. Y ahora estoy muerto. ¿Muerto? Eso fue lo que dijo, señorita Wallace. Que estaba muerto. Pero vamos a ver, si el señor Valdemar estaba realmente muerto, ¿cómo es que le habló? No es fácil de explicar. No lo es. Todos, al oírle decir tales palabras, sentimos un gran horror. Un horror que nadie se molestó en disimular. Fueron solo unas palabras, unas pocas palabras las que dijo. Pero por lo que significaban y por la forma en que las dijo, logró escalofriarnos. Theodore L., el estudiante de medicina, se desmayó al instante. Y tanto el enfermero como la enfermera salieron corriendo de la habitación, huyeron. No hubo forma de convencerles para que regresaran. Supongo que la actitud de ellos no le extrañaría ni a usted ni a los doctores. Oh, desde luego que no, señorita Wallace. Si yo le dijera lo que sentí... ¿Qué? Sería inútil el pretender describírselo. Y puede que cruel. Cruel con usted, señorita Wallace. Fue algo más que miedo, terror, pavor. Fue mucho más que eso. Debe conformarse con estas palabras. De acuerdo. ¿Y qué hicieron? Ante todo, intentar reanimar a Theodore L. Y durante casi una hora, tanto los doctores como yo permanecimos en silencio mientras atendíamos al estudiante. Cada uno inmerso en sus pensamientos o en sus pesadillas. Creo que ninguno de los tres nos atrevimos a exponer lo que pensábamos. Pero aunque no lo manifestáramos, todos creíamos que se trataba de algo sobrenatural. Y cuando recobró el sentido Theodore L., es de suponer que... ¿Que nos ocupáramos del señor Valdemar? Exacto. Y eso es lo que hicimos. ¿Cuál era su aspecto? El mismo. Seguía igual. Sus ojos en blanco. Y su piel tan blanca como sus ojos. Apegadas las manchas de sus mejillas. El labio superior sigue contraído. Deja ver los dientes. Su boca abierta totalmente. Y esa lengua hinchada y ennegrecida. Es algo que me cuesta mirarle. Y al ponerle el espejo delante de la boca, no hay ni el más leve indicio de que respire. Ninguna señal de respiración. Pero, señorita Wallace... ¿Qué? Si le hacía una pregunta, volvía a vibrar su lengua. Oh, señor. Pero eso es... Era una señal, o la única señal, de influencia mesmérica. Resultó inútil el pretender sacarle sangre de su brazo derecho. No lo logramos, por más que lo intentamos. Tampoco su brazo obedecía a mi voluntad. En vano me esforcé por hacerle seguir la dirección de mi mano. Pero cuando le preguntaba, su lengua vibraba. Parecía esforzarse en responder, pero carecía de suficiente voluntad. Señor Valdemar, ¿me oye?
¿Me oye, señor Valdemar? Debo entender por el movimiento vibratorio de su lengua que me oye. Señor Valdemar. Sí, me oye. Pero está muerto. ¿Muerto? No, no lo está. No. He frenado su muerte mediante un proceso mesmérico, o lo que normalmente se denomina muerte. Perdone, pero todo lo que me cuenta es muy confuso. La verdad, no sé cómo de hacerlo, darlo a entender a los lectores de Raven Journal. Señorita Wallace, sé que lo contará. Y que lo contará bien. La considero una magnífica periodista. Ahora no sabe cómo lo hará, pero ya lo sabrá. Agradezco la confianza que deposita en mí, pero ojalá estuviera yo tan segura. Y bien, señor... Continúo. Valdemar parecía esforzarse en responder a mis preguntas, pero no a las que le hacían los doctores D y F. Tampoco su lengua vibraba cuando le preguntaba el estudiante de medicina. Solo a mí respondía, o mejor dicho, intentaba responder. Y eso que hice todo lo posible para ponerle en contacto mesmérico con ellos. No logré tal relación hipnótica. ¿No quería tenerla? Puede que efectivamente no quisiera tenerla. Así que buscamos los servicios de otros enfermeros. Y a las 10 dejé la casa del señor Valdemar en compañía de los doctores y de Theodore L. Nos hacía falta descansar, y lo hicimos. Hasta que por la tarde volvimos a casa del paciente. ¿Paciente? ¿De qué otra forma llamarlo, señorita Wallace? Desde luego. Pero la verdad suena raro. Prosiga, se lo ruego. El estado del señor Valdemar seguía siendo el mismo. Discutimos un rato sobre la conveniencia... la conveniencia y la posibilidad, claro, de despertarlo. Pero poco nos costó llegar a la conclusión de que de nada serviría hacerlo. Era evidente que hasta entonces, como ya le he dicho, el proceso mesmérico había detenido la muerte, o lo que suele llamarse muerte. Nos parecía claro que despertarlo equivalía simplemente a... ¿A qué? O bien a asegurar su muerte de inmediato, o bien a acelerarla. ¿Y? Y así durante un periodo de 7 meses. ¿7 meses? Sí, señorita Wallace. Durante 7 meses, o casi 7 meses, el señor Valdemar permaneció en el mismo estado. Soy Valdemar. Y estoy muerto. ¿Qué hizo? ¿O qué hicieron durante esos meses? Le visitamos a diario. Algunas veces acompañados por otros médicos o alguna amistad. Los enfermeros le atendían constantemente. Hasta que a finales de la semana pasada... ¿Se decidieron a hacer algo más? Sí. El viernes pasado decidimos llevar a cabo el experimento de despertarle. O de intentar despertarle. Es muy posible que el resultado de tal experimento, el desafortunado resultado, fuera lo que levantó tanta discusión, tanta polémica en círculos privados. Y no tan privados. Cierto, señorita Wallace. La reacción popular ante tal experimento... Bien, ya sabe lo que opino. Fue una reacción muy desafortunada, porque la versión que se dio de los hechos fue tergiversada y de una forma espúrea, exagerada. Confío en que usted será quien dará a conocer la verdad, la auténtica verdad de lo sucedido. Gracias, le escucho. El viernes pasado, con el propósito de sacar al señor Valdemar del trance hipnótico, hice los pases habituales para ello. Con tales pases, los mesmerizados despiertan. Pero... No lo logró. No, señorita Wallace. No lo logré. No lo logré durante un buen rato. Pero después... ¿Qué?
El iris de sus ojos. Parece que... Por favor, doctores, acérquense. Sí. En sus ojos. Fíjense bien. El iris. ¿Desciende? Sí. El iris está descendiendo. O al menos en parte. Cierto. ¿Qué significa? Lo considero un indicio de la reanimación del señor Valdemar. ¿De su retorno a la vida? Sí, de su retorno a la vida. ¿Y ahora? El descenso de la pupila se acompaña de una supuración. Es un abundante flujo de icor amarillento. Icor. El líquido que supuran algunas úlceras. Es muy desagradable. Sí. Su olor es harto repulsivo. Pero no deja de ser otro indicio de su reanimación. ¿Seguro? Seguro, doctor. ¿Por qué no intenta influir, como antes lo hacía, en el brazo derecho del señor Valdemar? Lo haré. Con estos pases. Con estos pases tenía que... Pero no. Su brazo no sigue al mío. No se mueve. Hágale alguna pregunta. Sí, pregúntele. No sé. Déjeme pensar. ¿Qué es lo que siente o lo que desea? De acuerdo. Señor Valdemar. Señor Valdemar, ¿puede explicarnos lo que siente? ¿Lo que siente y lo que desea? Lo que siente y desea, señor Valdemar. Y parece que... Miren. ¿Qué es? Vuelve el color a sus mejillas. Se están marcando los círculos sépticos. Y su lengua vibra. Señor Valdemar. Repito, ¿puede explicarnos lo que siente y lo que desea? La lengua. Su lengua tiembla. Gira violentamente en la boca, aunque la mandíbula y los labios siguen rígidos. Está como rodando. ¿Qué está haciendo? Intentar hablar. Es horrible. Por Dios, por amor de Dios, pronto. ¿Pronto qué? ¿Qué, señor Valdemar? Dese prisa. Hágame dormir. Despiérteme. Despiérteme pronto. Le digo que estoy muerto. Le digo que estoy muerto. Haga algo. Yo no sé qué puedo hacer. Pronto. Ha dicho que está muerto. Señor Valdemar. Muerto. No, debe calmarse. Siga mis manos sobre su cuerpo. Sígalos. Lo conseguirá. No pare. Le despertaré, señor Valdemar. Cálmese, por favor, cálmese. No puedo despertarle, no puedo. No se mueven sus labios, pero la lengua. Muerto. Su cuerpo se está encogiendo. Se contrae. Se deshace entre mis manos. Se deshace entre mis manos. Se pudre. Esto es... Sobre la cama solo hay una masa líquida. Una masa de repugnante, de abominable putrefacción. Solo queda esta asquerosidad de Valdemar.
Perdóneme, señorita Wallace. Recordando lo que ocurrió, procuraré serenarme. Increíble. Pero cierto, se lo aseguro. Eso fue en verdad lo que ocurrió. Eso. Solo eso. ¿Solo eso? Algo horrible. Cada vez que recuerdo aquellas últimas palabras suyas. Dese prisa. Hágame dormir. Hágame dormir. Despiérteme. Despiérteme pronto. Le digo que estoy muerto. Le digo que estoy muerto. Sí. Cada vez que la recuerdo, siento un espantoso escalofrío. Puede que con el paso del tiempo logre olvidarlas. Aunque me temo que no. Y yo creo que tampoco nunca podré olvidar cuanto me ha contado. Y puede que tampoco quienes lean lo que escribiré sobre el caso en el The Raven Journal. Aunque ahora me pregunto, ¿cómo contarlo? Lo único que sé es cómo titular mi artículo. La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Sí, ya saben todos. Usted, y usted, y también usted. La verdad. La verdad sobre un espantoso caso. El del señor Valdemar. Uno de los relatos más aterradores de Edgar Allan Poe, de quien dijo Howard Phillips Lovecraft. Poe hizo lo que ningún otro había hecho, ni podía haber hecho. Y a él debemos el moderno relato de horror en su estado perfeccionado y definitivo. La suya es la visión magistral del terror que nos acecha fuera y dentro de nosotros. Poe, como ya les hemos dicho, en 1844, un año antes de sorprender a los lectores de la American Review, había publicado otro relato sobre la pseudociencia de Mesmer, Revelación Mesmérica. De Banquir, su personaje, nos dice George Walter en su biografía de Poe. Solo desea someterse a la experiencia con el objetivo de ser adecuadamente interrogado por el magnetizador. Según su convicción, solo en estado de sonambulismo será capaz de dar las respuestas claras que en estado de vigilia solo serían sentimientos difusos. Se reconoce ahí toda una dialéctica poesca. Y como en realidad es el autor quien plantea las preguntas a su personaje, se trata nada menos que de la existencia de Dios y de la inmortalidad del alma. Una vez dormido e interrogado, Mankir experimenta la realidad de una futura encarnación, a la vez individual y absorbida por Dios. Revelación Mesmérica es un relato muy inferior a la verdad sobre el caso del señor Valdemar, en el que se lleva a cabo una audaz y terrible experiencia. Pero al principio del mismo queda expuesto lo que Poe piensa del mesmerismo. Aunque la teoría del mesmerismo esté aún envuelta en dudas, sus sobrecogedoras realidades son ya casi universalmente admitidas. Los que dudan de estos
Pertenecen a la casta inútil y despreciable de los que dudan por pura profesión. Poe no creería ciegamente en el mesmerismo, pero lo que sí está claro es que le interesó. Es curioso que un relato tan escalofriante como La verdad sobre el caso del señor Valdemar sea uno de los de Poe menos adaptados al cine. Destaca la versión, con guión de Richard Matheson, que dirigió Roger Corman en 1962. Se trata de uno de los sketches de la película Historias de terror, basada en cuentos de Poe. El último. Le anteceden, y por este orden, Morella y el gato negro, síntesis del relato así titulado y de El barril del amontillado. En mi opinión, el mejor de los tres es el del señor Valdemar. El sketch se inicia con una inquietante pregunta, mientras unas gruesas gotas de sangre van formando una mancha. ¿Qué ocurre exactamente en el momento de la muerte? Sobre todo, si a uno no se le deja morir en ese momento. Y ya, en primer plano, pasando de un dibujo a imagen real, el rostro de Vincent Price, que encarna al señor Valdemar. Está siendo sometido a un tratamiento mesmérico por parte del pseudocientífico Carmichael, interpretado por Basil Rathbone. Carmichael, más que preguntar, le asegura que no siente ningún dolor, que se encuentra en una paz total, tanto de cuerpo como de mente. Valdemar, siguiendo los pases mesméricos de Carmichael, con un foco ante su rostro que cambia constantemente de colores, le responde afirmativamente. Ahora duerma. Duerma. Y cuando mi mano haya pasado ante su frente, despierte. Y Valdemar saldrá del estado mesmérico en el que se encontraba. Vemos que está acompañado también por su esposa Helen, una atractiva joven morena, a cargo de Deborah Paget y del Dr. James, interpretado por David Franca. El doctor le toma el pulso, teniendo que reconocer a regañadientes que su estado es satisfactorio. Para el Dr. James, el hipnotismo no es aconsejable, pero Valdemar le dice que gracias a él no tiene dolores. Discutirán el doctor y Carmichael. Este, por su expresión, ya desde un principio, no parece albergar buenas intenciones. Valdemar les dice que hay que aceptar la realidad, que en su cerebro los tejidos se están descomponiendo. Su muerte, sin estar en estado hipnótico, sería terrible. Accede a la petición de Carmichael de ser tratado in articulo mortis al borde de la muerte, a lo que se opone vivamente el Dr. James, a quien Helen le confiesa su terror de que su esposo está influenciado negativamente por el mago. Llegado el momento de la agonía, sometido Valdemar al tratamiento mesmérico, cuando éste le pregunta dónde está, acabará respondiendo. Oscuridad. Todo es oscuridad. No veo más que tinieblas, y entre ellas una multitud de personas. No, no, déjeme libre. No. ¡Cállese! Déjeme libre. Le dejaré libre cuando haya terminado. Carmichael no solo se propone el saber hasta dónde puede llegar el influjo mesmérico en una persona al borde de la muerte. También desea que cuando Valdemar se muera, su esposa Helen no se case con el Dr. James, lo que antes Valdemar aceptaba con agrado, dada la bondad del joven y el aprecio que le tiene, y sí con él, haciéndose también con sus propiedades. Pero Valdemar,
ya con el rostro cuarteado, inmóvil en el lecho, le desbaratará sus planes. Se incorporará de la cama al tratar violentamente Carmichael a Helen, y avanzando amenazadoramente hacia él, mientras se va descomponiendo, acabará dándole muerte. El doctor, que se disponía a irse, vuelve precipitadamente a la habitación tras oír unos gritos. Se encontrará con Helen desmayada y con una masa repugnante, lo que queda de Valdemar, sobre el cadáver del malvado Carmichael. Esta es, por ahora, la mejor adaptación al cine de La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Las licencias respecto al original de Poe que se permiten tanto Richard Matheson como Roger Corman no desvirtúan el argumento. Sobre Poe, en el cine, se han hecho varias películas. Ya en 1909, Griffith le dedicó un cortometraje, siendo Herbert Joss el encargado de encarnar al escritor. De Harry Lashman es Los amores de Edgar Allan Poe, y de Fletcher Michael, El hombre de la capa, interpretado por Joseph Cotten y Barbara Stanwyck. Pero sobre todo, se han hecho muchas películas basadas en sus cuentos, como Laia, el relato que dentro de este primer ciclo que estamos dedicando a Poe, les ofreceremos en nuestro próximo programa.